Buenos días, tardes o noches, soy el Rey y les traigo un nuevo fic. Este fanfic es propiedad de Rapro21, vayan a seguirlo a Wattpad porque aún no puedo poner link en la descripción XD. Sinceramente el de Legend of Zelda el Malink es mi ship favorito, igual me gusta el ship con Zelda pero poros, tengo gustos más sencillos, si quieren recomendar historias de cualquier tipo díganmelo, yo leo de todo y de cualquier tipo de anime, ahora sí. Sin más que decir por ahora, vamos con el fic. Ahora ve a casa, Link. Recupera el tiempo que perdiste, pues así es como debe ser. Nunca me imaginé que esa sola decisión me afectaría tanto, si tan solo hubiera hablado tal vez me habría podido quedar en esa era, donde tenía amigos, lugares que me recibirían, sentir que pertenecía a un lugar. Princesa, no tiene idea de la soledad que ahora me atormenta. Narrador. El héroe del tiempo había sido enviado de vuelta a su época original, regresando 7 años en el pasado para, según pensamiento de la princesa Zelda, recuperar el tiempo que había perdido. Al regresar al templo del tiempo y viendo la espada maestra en su pedestal, supo que había regresado a su era sin necesidad de ver su cuerpo, mas un hecho lo hizo sentir una profunda nostalgia, el hada que lo había acompañado toda su aventura y con la que había entablado un lazo de amistad, se estaba marchando de su lado sin decir nada. El héroe no entendía por qué se marchaba de esa forma, pero tampoco fue capaz de decir algo ante la situación, por lo que simplemente se marchó en dirección al jardín secreto del castillo. Evadiendo a los guardias como tantas veces lo había hecho, se encontró a la entrada al jardín, divisando al final de este a una niña de su edad que pudo reconocer de inmediato, se acercó hasta ella llamando de inmediato la atención de la pequeña. ¿Tú quién eres? La niña se había asustado al principio, pero al ver al niño unos escalones abajo de ella, recordó los sueños que con tanta recurrencia tenía en las noches, en los que un niño con ropas verdes la ayudaba. Soy Link, su majestad, y tengo una importante noticia. La explicación de Link fue rápidamente aceptada por la princesa, pues el niño sabía de la existencia de la Ocarina del Tiempo y también del Reino Sagrado, por lo que inmediatamente fueron a hablar con el rey para que no formara una alianza con el rey del desierto Ganondorf y lo detuvieran por conspiración contra el reino de Hyrule. Aunque fue reacio a creer en un momento, las pruebas que Link daba eran irrefutables, y más siendo defendidas por la princesa Zelda. Ganondorf fue detenido y sentenciado por el rey al descubrir sus movimientos en varias zonas del reino y su plan de obtener el poder sagrado, por lo que los sabios habían sido llamados para confinarlo. El rey recompensó a Link con rupias y lo despachó del castillo a pesar de las objeciones de la princesa, argumentando que debía mantener el estatus de la nobleza. La princesa solo pudo despedirse de Link y desearle un buen viaje de regreso a casa. Link salió por la puerta principal del castillo, pensando en caminarse al bosque Kokiri, sin embargo, un pensamiento lo hizo detener su rumbo en la llanura de Hyrule. Él no era un Kokiri, con toda su aventura ahora sabía el por qué no tenía un hada que lo acompañara desde su nacimiento, él era un Hyliano, por lo que en cuestión de tiempo él crecería y ya no pertenecería a la bosque. Ese ya no era su hogar. En esta era nadie me conoce, nadie sabe lo que hice por todos y mucho menos saben del peligro que estaba latente, el joven simplemente miró al cielo viendo el ocaso. Era un hecho que sus hazañas quedaron en el olvido, o mejor dicho, nunca habían sucedido. Se dirigió un momento al lago Hylia para refrescarse, viendo su reflejo un sentimiento de nostalgia lo invadió, ya no era el hombre fuerte que había peleado contra el mal de esta tierra, ahora era un simple niño otra vez, su cuerpo era el de un niño pero su mente era la de un adulto, y siendo consciente de lo que eso significaba sabía que nadie lo tomaría en serio en este mundo. Supongo que ya no tengo un hogar, ni amigos a los que acudir, el joven recordó que su única amiga de esa época, Saria, había sido encomendada a confinar a Ganondorf, por lo que ella ya ni siquiera estaba en el bosque. Link decidió buscar una cueva en donde refugiarse del frío, no era la primera vez que dormía al aire libre, lo hacía miles de veces durante su aventura por lo que no supuso problema. Puff Link. Desperté a altas horas de la madrugada, la verdad no había dormido muy bien y eso era muy raro en mí. Hoy tendría que ir a la ciudadela de Hyrule para comprar comida, y luego pensar en qué hacer con mi existencia ahora, no puedo quedarme en ningún lugar al que haya visitado antes, nadie de los que estén ahí me reconocerían.
Partí en rumbo a la ciudadela para desayunar con calma. Al terminar caminé un poco por la ciudadela, recordando lo lúgubre que se veía cuando Ganondorf había triunfado. Es bueno ver lo pacífica que es, al menos había salvado a esta gente que corría de un lado a otro haciendo sus quehaceres diarios, a pesar de que nadie lo sabía. Decidí que necesitaba un poco de aire, por lo que partí en dirección a la llanura y me senté a la sombra de un árbol. Revisando mi alforja encontré la ocarina que me había regalado Saria. Otra vez el sentimiento de vacío me invadió, pero decidí que algo de música me haría sentir mejor. Sin pensar entoné una de las melodías que conocí al azar, pero un trote y un relincho captaron mi atención. Corriendo hacia mí venía una yegua joven, mis ojos se humedecieron al identificarla cuando estuvo al frente mío. Epona había respondido al llamado de la melodía, ella parecía feliz de verme, y aunque fuera una mentira me convencí de que me recordaba, y la abracé dejando caer un par de lágrimas. Al rememorar todos los momentos que habíamos pasado, volví a entonar la melodía pues sabía que le encantaba escucharla. A los pocos minutos vi como una niña corría apresurada a mi posición. Epona, gracias a las diosas estás bien. La joven se lanzó a abrazar el cuello del animal. Malon en persona estaba justo adelante mío, aquella amiga del rancho Lon Lon. Me quedé quieto esperando a que ella se calmara de la abismal carrera que tuvo que hacer. Gracias por detenerla en serio, pero ¿cómo es que conoces esa melodía? Ella me había enseñado esa canción, pero obviamente no lo sabe. Dudé unos momentos pensando en una excusa creíble. Yo solo estaba tocando notas al azar y ella corrió hacia mí, en serio lo siento. Qué raro, esa canción la compuse yo exclusivamente para ella. Bueno, de igual manera la detuviste, gracias por ello. ¿Cómo te llamas? Sentí una punzada en el pecho, por un momento esperaba que me llamara chico del hada. Link, mi nombre es Link. Bajé mi mirada al suelo, conocer a la gente pero que ellos no lo hagan a pesar de todos los momentos que habíamos vivido, era bastante duro. Entonces gracias Link, yo me llamo Malon y soy del rancho Lon Lon, terminó de decir con una sonrisa. Ya que estás aquí sin hacer nada, ¿me acompañas a dejar a Epona en su corral? Además no es muy frecuente que me encuentre con niños de mi edad. Claro, yo te acompaño. Ella siempre era alegre, aunque en el futuro tendría sus problemas, eso ya no pasaría. Llegamos al rancho en donde se encontraba el padre de Malon, Talón, y el señor Ingo trabajando. Al ver a su hija el señor Talón dejó las cubetas que estaba cargando para correr hacia nosotros. Hija, menos mal estás de vuelta, y trajiste a Epona. Sí papá, corrió bastante lejos pero Link la detuvo antes de que pudiera perderse. Malon me señaló haciendo una seña para que me presentara. Hola, buenas tardes, mi nombre es Link. Oh, qué muchacho tan educado, mi nombre es Talón y ese de ahí es Ingo. El señor Talón señaló al otro adulto que estaba acomodando algunos bloques de heno. Sabía perfectamente cómo se llamaban, pero si se los decía me tratarían como un loco o como un acosador. Padre, voy a ir a jugar con Link, así que lleva a Epona a establo por favor. Claro hija, solo no vayan demasiado lejos y no se queden hasta el anochecer. Narrador. Link y Malon salieron de jugar a los alrededores del rancho por petición de Talón, llegando a una explanada bastante cercana por lo que Malon agarró de la mano Link para hacerlo correr por el pasto. Link había aceptado jugar con ella para despejarse y alejarse de sus pensamientos. Sin embargo, aquellos días en los que conoció a Malon, la amistad que habían formado tanto en su niñez como en su adolescencia ya no existían. A pesar de no saberlo, su cara lo delataba con la niña que aún lo agarraba de la mano. Link, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Malon paró su trote al ver la expresión triste que tenía Link, el cual se sorprendió al darse cuenta de lo obvio que había sido. No me pasa nada Malon, no te preocupes. Link forzó una sonrisa y la alentó para seguir corriendo. Malon, a pesar de no estar muy convencida, decidió aceptar y seguir con el juego, luego le podría preguntar. La tarde pasó con los dos jóvenes corriendo, persiguiéndose, escalando los árboles cercanos, dando vueltas en el suelo, etc. Link había podido mantener la compostura por todo ese tiempo, e incluso en algunos momentos se olvidaba de sus lamentos. La diversión duró hasta que el cuelo se vistió de naranja dando señal al anochecer. Tienes que volver Malon, ya casi oscurece. Link estaba recostado apoyando su cabeza con el tronco de un árbol en el que estaban descansando, mientras que Malon estaba en una de las ramas mirando el cielo. Tienes razón, mi papá se preocupará, ¿me ayudas a bajar?
Link se levantó y alzó las manos para recibir a la niña que se dejó caer de la rama. Sin embargo, ambos quedaron en una posición bastante cercana, causando un sonrojo en ambos, haciendo que se separaran lo más rápido posible. Gracias. Bueno, vamos al rancho. Malone comenzó a caminar en dirección a su hogar, pero se dio cuenta de que Link no la estaba siguiendo, observando que el joven volvía a tener esa expresión de tristeza en el rostro, por lo que se le ocurrió una excelente idea. Vamos, la cena es mucho mejor cuando hay más personas. La cara de Link cambió inmediatamente a una de confusión, no esperaba que su amiga lo invitara, y más cuando la noche estaba próxima a caer. No creo que sea. Malone no lo dejó terminar y lo tomó del brazo arrastrándolo sin dejarlo protestar. Había hecho un nuevo amigo y no dejaría que siguiera con esa cara. Algo en esa expresión le rompía el alma y le daba una punzada en el pecho. No quería dejarlo solo. Al llegar al rancho, Talon les dijo que fueran y se lavaran las manos para poder sentarse a comer. Los jóvenes acataron la orden y caminaron al baño para asearse. Talon e Ingo fueron alistando los platos con comida en la mesa y fueron sentándose para esperar a los jóvenes, quienes llegaron para imitar la acción de los mayores. La cena estaba deliciosa a impresión de Link. Hacía mucho no cenaba de manera tan pacífica y sobre todo con una comida casera. Entre algunas conversaciones triviales entre los presentes, Talon percató de un asunto. Cuando acabes de comer, Link, me dirás dónde vives para acompañarte. Tus padres se podrían preocupar. El hombre era consciente de las horas que eran y por eso no podía dejar que un niño caminara solo por la llanura. No se moleste, yo no tengo familia. El antiguo héroe había sido sorprendido con ese comentario. Ni padres, ni hogar, no existía nadie que lo esperara en este nuevo Hyrule. Los presentes se quedaron callados observando al muchacho. Talon se había sentido terrible por sacar ese comentario a flote tan despreocupadamente. Ingo simplemente se limitó a quedarse callado para no arruinar más la atmósfera, mientras que Malone miró con una mirada triste a Link y de profunda compasión con él. El héroe, al notarlo, decidió aclarar el asunto. No se tienen que preocupar, ellos murieron cuando aún era bebé, así que no los conocí. Pero entonces alguien debe cuidarte. Talon habló con un miedo de ahondar en la vida del joven. El que me cuidaba también se fue. Sinceramente no tengo una casa a la que volver. Link se dejó llevar un momento, pero al ver las expresiones de los demás, sobre todo la de Malone que parecía estar aterrada, supo que debía despreocupar a la familia. Además, él no era un niño y sabía cuidarse de sobra, aunque su físico no lo hiciera notar. No se preocupen, por favor. Yo puedo cuidarme solo, así que no tienen que preocuparse por mí. ¿Pero de qué hablas, muchacho? ¿Sabes qué? Hoy dormirás en el rancho. No puedo dejar a un niño solo por la llanura a estas horas de la noche. Talon había dictaminado esa solución. La historia del joven lo había impactado y se negaba a dejarlo solo. En serio, no es Neck. Link no pudo terminar su negación, debido a que Malone le había apretado la mano para que no dijera nada. Él no quería preocupar a nadie, pero aunque les dijera que era un hombre en el cuerpo de un niño, o cada una de sus cruentas batallas en distintos lugares, jamás le creerían. Malone, por su parte, ahora entendía la mirada del chico en la tarde. Ella comprendió lo que era no poder conocer a uno de sus padres. Sin embargo, ella aún conservaba a su figura paterna ante la ausencia de su madre. Por lo que podía imaginar el no tener padres que la cuidaran, le enseñaran y la amaran. Quería apoyar a su nuevo amigo en lo que pudiera, pues sentía que la necesitaba y ella no tenía la intención de despegarse de él. Era un sentimiento extraño para ser alguien que apenas conocía, pero aún así se aferraría a ese sentir. Link simplemente dio las gracias y continuó la cena, rogando a que el mal momento hubiera quedado zanjado. Al terminar de comer, Talon se dispuso a retirar los platos de la mesa y dejarlos en el fregadero. Iba a poner a lavar los trastes a Ingo, pero Link dijo que al menos lo dejara hacer eso como compensación por dejarlo quedarse esa noche. Talon, sabiendo que el muchacho no iba a dejar de insistir, se lo permitió. Ingo y Talon se dispusieron a preparar el sofá para que Link pudiera dormir, mientras que Malone ayudaba a traer sábanas, almohadas y cobijas. Al final Talon se fue a su cuarto, mientras que por su parte Ingo salió para irse a la cabaña que tenía como habitación cerca del corral. Malone se quedó haciéndole compañía un rato a Link antes de irse también. En serio, siento lo de tus padres, debió ser duro. Malone estaba esperando el momento para sacar el tema, quería ayudarlo en lo que pudiese.
Gracias Malone, en realidad no fue tan duro como lo piensas, tuve la suerte de estar con personas que me educaron y me apoyaron. Link comenzó a pensar en Saria y el gran árbol de Q, que aunque no fuera una persona, sí había sido la figura paterna más cercana. ¿Y dónde están ahora? Ellos tenían un trabajo que hacer, así que nos separamos cada uno por nuestro camino. Esa era la forma más fácil de resumirlo. Bueno, ahora estás conmigo y yo no iré a ningún lado. Si me necesitas puedes hablarme. Me he dado cuenta de que no hablas mucho. Entonces contaré contigo, pero por ahora ve a dormir. Mañana nos vemos. Sí, que descanses Link. Malone subió a su habitación luego de despedirse del joven mientras que éste la seguía con la mirada. Link se recostó en el sofá que le habían preparado. No hace mucho había tenido que estar de un lado para otro en su aventura, y eran muy escasas las veces que descansaba en lugares normales, por lo que el sofá se le hizo el lugar más cómodo del mundo. Sus intentos de conciliar el sueño estaban siendo interrumpidos con sus constantes pensamientos. Si bien Malone había vuelto a ser su amiga, nada de los recuerdos que habían hecho en la otra línea temporal habían ocurrido. Eso de cierta manera causaba un sentimiento de nostalgia, rememorando cómo se conocieron y cómo se reencontraron 7 años después. Tenía que iniciar de nuevo en Hyrule, aceptando su nueva vida y que la anterior ya había terminado y nada la iba a hacer volver. Pero hay ocasiones en las que a pesar de saber lo que se tiene que hacer, no es fácil desarrollarlo, por lo que Link pensó que este sería un proceso bastante largo. Con ese último pensamiento el sueño invadió su cuerpo dejando descansar al olvidado héroe. A la mañana siguiente las actividades del rancho comenzaron a la madrugada como era habitual. Link se despertó por el ruido y se dio cuenta de que todos estaban comenzando a trabajar, por lo que le pidió a Talon que lo dejara ayudar con las actividades. El mayor accedió. De igual forma, entre más gente trabajara él podría descansar más temprano. Link ayudó con el aseo de los animales, sirviendo la comida de estos y finalmente ayudando a Malone a ordeñar las vacas del establo. Has sido de mucha ayuda Link. A esta hora no tendríamos ni la mitad del trabajo, ya casi era mediodía. A pesar de que el trabajo era duro, Link se acostumbró muy rápido debido a su anormal físico. Es lo menos que puedo hacer. Malone sabía perfectamente a qué se refería, por lo que decidió que era mejor no ahondar en el tema. ¿Quieres ir conmigo a la ciudadela? Tengo que ir a vender la mercancía. Claro, el joven no estaba muy convencido de ir, pero quería ayudar a Malone en lo que pudiera. Los dos jóvenes tomaron una de las carretas con la mercancía alistada por Ringo y pusieron rumbo a la ciudadela. El camino fue animado por las constantes anécdotas de Malone sobre el rancho, su vida, el día a día, algunos accidentes que había tenido, las discusiones que tenían Ringo y Talon, porque el último a veces dormía durante el trabajo. Link simplemente prestaba atención. Era reconfortante poder hablar con alguien que creyó que nunca volvería a ver. Se posicionaron en un lugar libre de la ajetreada ciudadela para vender la mercancía del rancho. Malone hablaba con los clientes y los incitaba a comprar, mientras que Link se limitaba a pasar el producto y recolectar las rupias. A fin de cuentas, en una competencia de carisma Malone era la clara ganadora. Después de unas horas, las existencias que habían llevado se agotaron casi en su totalidad, por lo que ya podían devolverse al rancho antes de que se hiciera más tarde. Malone desapareció un momento para comprar unos dulces, mientras que Link cuidaba de la carreta. Sin embargo, su vista se centró en la estructura que lograba sobresalir un poco de entre todas las construcciones de la ciudadela. El templo del tiempo traía muchos recuerdos, pero uno en especial hizo que la mente del héroe se alterara: la separación que tuvo con su compañera de viaje, el hada que lo había guiado en toda su aventura de principio a fin, aquella criatura que ni siquiera se despidió de él antes de irse. ¿Dónde estaba? Link se mantuvo mirando la estructura, intentando responder a la duda que él mismo se había planteado. Estuvo con la mirada perdida hasta que Malone lo hizo entrar en razón aplaudiendo delante suyo. Link, te estuve hablando pero no me hacías caso, ¿ocurre algo? Malone había llegado e intentó dar uno de sus dulces a Link, mas este seguía con la mirada perdida en el vacío hasta que ella decidió aplaudir con todas sus fuerzas para despertarlo. Ah, perdón Malone, estaba pensando en otras cosas, no te preocupes. Link había tenido una idea, pero no sabía si ponerla en acción. Aún así no quería que Malone se preocupara por él. Está bien, vamos, mi padre debe estar esperándonos.
Los jóvenes comenzaron su viaje al rancho con la semejanza del viaje de ida. Malone era la que hablaba y Link el que escuchaba atentamente cada palabra. Al llegar Talón los recibió en la entrada. Link inmediatamente le dio el dinero recaudado durante el día, por lo que el mayor le dio las gracias por ayudar a Malone, además de que tenía una propuesta para Link. ¿Qué te parece quedarte aquí? Lo había soltado sin aviso, por lo que Link quedó un momento en shock mientras que Malone festejaba la decisión de su padre. No podría aceptar eso, señor, sería demasiado con ustedes. Link no quería causar molestias, además de que aunque tenía dinero, no podría pagarles la estancia para siempre. Ja, no te preocupes chico, te ofrezco un trato, tú trabajas aquí en el rancho como lo hiciste hoy y a cambio te damos hospedaje, además me di cuenta de que haces el trabajo bastante rápido para ser un niño. Tienes que aceptar Link, me serías de mucha ayuda, no serías de mucha ayuda aquí. Malone sintió como su cara ardía al decirle lo primero a Link, por lo que intentó remediarlo rápidamente. En ese caso acepto, muchas gracias por recibirme, era una oferta justa, trabajar por hospedaje si cabía dentro de los valores del joven, pues no se sentiría un intruso o un mantenido. Link comenzó con sus labores al día siguiente, lo hacía todo con diligencia, desde asear a los animales, trabajo que le puso Ingo para no hacerlo él, hasta acompañar a Malone a la ciudadela para vender sus productos, la cual eran los mejores momentos para la pelirroja, pues disfrutaba de la compañía de Link además de que no se quedaba dormido en el trabajo como su padre. Los días pasaban con normalidad. Link ahora tenía una habitación propia en la casa la cual antes servía como almacén, pero Talón decidió dársela, debido a que ahora él era el que se hacía cargo de varias tareas pesadas sin quejarse. Malone por su parte compartía mucho con él y un sentimiento se apoderó de ella, algo que por su edad decidió ignorar por el momento pues no lo entendía completamente, como el por qué se sonrojaba cuando Link se acercaba peligrosamente a ella por un accidente, cuando él decidía iniciar la conversación en las pocas veces que lo hacía o el simple hecho de verlo ya la llenaba de calma. Por otro lado, el joven héroe olvidado a pesar de aparentar normalidad en su comportamiento cotidiano, aún se sentía fuera de lugar en ese mundo, por lo que se replanteó la opción que siempre pensaba cuando veía el templo del tiempo en sus viajes a la ciudadela junto con Malone. Quería buscar a Navi, era la única que sabía quién era y por todo lo que pasó, la única entidad en este Hyrule que conocía la historia detrás de la paz que ahora vivían, pero eso implicaría entrar en el bosque perdido y al ser criado con los Kokiris sabía el peligro que corría, tenía que pensarlo mejor y sobre todo, el problema sería contarle su plan a Malone. Puff Link. Han pasado 2 meses desde que comencé a trabajar en el rancho, el trabajo no ha sido tan pensado como cualquiera se lo pensaría, pero bueno, he hecho peores tareas por lo que veo esto como un chiste. Todavía he pensado en lo de ir en busca de Navi, pero aún no sé cómo reaccionar a Malone. Sinceramente me he vuelto tan cercano a ella que quiero decirle la verdad pero me creería un loco, aunque también podría mentirle y decirle cualquier excusa para ausentarme unos cuantos días. Me encargaron de asear los animales, por lo que siempre dejo a Epona al final, después de todo a ella le doy un trato especial y me gusta quedarme con ella a solas, siento que ella aún me reconoce o eso es lo que mi subconsciente me quiere hacer creer. Terminé de asear a una de las vacas lecheras del rancho para ahora enfocarme en mi buena amiga. Hola bonita, ahora sigues tú, puse mis implementos alrededor sin que ella se alterara, según Talón. Cuando Ingo intentaba tocarla siempre luchaba para zafarse, pero con Malone y conmigo siempre estaba tranquila. Comencé a cepillarla lentamente teniendo el mayor cuidado posible, a fin de cuentas era mi animal favorito del rancho. Mientras seguía con mi labor escuché como unos pasos venían a toda prisa, era Malone que venía con una gran sonrisa, siempre que acababa sus tareas rápido venía a ayudarme con las mías para que pudiéramos salir a dar un paseo por la llanura o ir a caminar por la ciudadela. Hola Link, ¿cómo está Epona? Bien, aunque siempre se ensucia demasiado, Epona era inquieta por lo que siempre estaba cubierta en tierra además de que teníamos que cambiar las cerraduras por el desgaste en algunos casos. Jajaja bueno yo te ayudo, Malone se puso a mi lado para ayudarme con Epona y poder terminar más rápido. Gracias, ambos aceleramos la labor para dejar reluciente a nuestra yegua favorita, sin embargo, no dejaba de debatirme si era el momento de hablar con ella sobre el viaje que quería hacer.
Nos habíamos hecho mucho más cercanos con el paso de estos 2 meses, nos contábamos muchas cosas y compartíamos recuerdos en alguna de nuestras escapadas a la ciudadela o a la llanura e incluso alguna que otra vez que caminamos por la orilla del lago Ilia, pero contarle sobre mi viaje sería también contarle mi verdadero ser, pues me niego a mentirle sobre lo que soy y he hecho, al menos quiero que ella lo sepa. Estuvimos alrededor de 1 hora limpiando Epón hasta que por fin terminamos, labor la cual nuestra amada yegua recompensó con un relincho que interpretamos como un gracias. Ya me había decidido, hoy le contaría todo lo que hice y lo que planeo hacer ahora. Malón, ¿quieres ir a caminar por la llanura? Digo, si no tienes más labores, creo que en toda mi estadía en el rancho nunca la invité, siempre era ella la que me ofrecía ir. Narrador. Malón se sonrojó un poco por lo dicho por Link, pues él nunca tomaba la iniciativa de ir a pasear o invitarla a acompañarla. Los latidos en su pecho se hicieron presentes y emocionada respondió: ¡Claro! ¡Vámonos ya! Malón tomó de la muñeca a Link para arrastrarlo hacia la salida del rancho, no sin antes decirle a su padre que irían a jugar un rato y volverían antes del anochecer. Había pasado cerca de una media hora y ya estaban lejos del rancho caminando por la pradera. Malón caminaba y a veces corría, mientras que Link la miraba caminando nervioso por lo que estaba por decirle. Finalmente Link pudo ver un gran árbol en el que podrían descansar y hablar sin que nadie los escuchara. Malón, vamos a ese árbol y descansemos un rato. La pelirroja asintió y se puso al mismo ritmo de la caminata del rubio para llegar al árbol. Al llegar ambos se sentaron en la sobre de este y Link tomó la palabra. Malón, tengo algo que decirte. Malón estaba mirando el paisaje en silencio hasta que Link llamó su atención. Claro, dime. La joven se sentó para quedar de frente a él, atenta a lo que le iba a decir, pues pensó que esa era la razón original para invitarla a caminar. Yo no soy quien piensas que soy, fui enviado a esta época por la princesa Zelda de 7 años en el futuro. Link ni siquiera podía mirar a la cara a Malón, pues al escucharse entendió lo ridículo que podía sonar su historia. ¿De qué hablas, Link? Jajaja, si te ves igual que yo, no me digas que ahora te dio por ser bromista. Malón interpretó todo como una broma, mas el golpe que Link dio a la corteza del árbol la hizo silenciar sus burlas. Vio como Link estaba agitado y sudando mucho, además de que en su expresión se podía ver rabia y confusión, algo que nunca había visto en la cara del rubio. Lo siento, sé que lo que te digo suena a desvarios de un loco, pero te juro que te estoy diciendo la verdad. Link se había dejado llevar por las risas de su amiga, por lo que golpeó el árbol de impotencia, pero al verla asustada se reprimió por dejar que la ira lo dominase. Está bien, Link, sé que no te enojaría si me riera de algo sin importancia. Cuéntame la historia y te prometo que haré lo posible por entender. La pelirroja decidió que lo mejor era dejar terminar la historia y no burlarse. En todo su tiempo con Link él nunca se había molestado con nada, ni siquiera cuando Ingo le hacía hacer sus tareas para poder descansar o las bromas inocentes que ella le hacía para sacar alguna expresión divertida del rubio. Cuando tenía 10 años fui elegido para detener un mal que asolaba a Hyrule, pero aunque terminé las tareas que me encomendaron, el responsable de ese mal se aprovechó de la situación y logró el control de Hyrule, por lo que los sabios de esta tierra me dejaron en reposo 7 años para poder ser un adulto y combatir al responsable de tanta malicia, Ganondorf. Emprendí un viaje por todo Hyrule derrotando a sus secuaces y monstruos, liberando a los sabios y finalmente junto a la princesa Zelda conseguimos acabar con él, pero ella consideró que ese no era mi tiempo, que debía volver a vivir la niñez, que las circunstancias me arrebataron, por lo que me devolvió en el tiempo para detener a Ganondorf antes y poder vivir mi vida. Link había terminado su relato y alzó un poco su mirada para ver a una pelirroja con la cara perpleja, pues en su mente tales historias solo pertenecían a los cuentos de hadas. Pero, si eso es cierto, ¿cómo detuviste a Ganondorf aquí? Malón quería más detalles para poder comprender mejor, además de que el tono con el que Link contó la historia dejaba escuchar la nostalgia y melancolía que estaba impregnada en cada palabra. La princesa Zelda de esta era me creyó, pues había soñado con los acontecimientos del futuro. Alertamos al rey antes de que el plan de Ganondorf iniciara, por lo que invocaron a los sabios a tiempo y acabaron con él, pero aunque la princesa me creyó, el rey simplemente me dio una recompensa en rupias y me sacó del castillo.
Parecía que Link guardaba cierto resentimiento ante ese trato. Esto es demasiado que procesar, quiero creerte Link, pero, esto es demasiado. Ella no encontraba cómo conectar todo de manera lógica, debía aceptar que como Link contó la historia era muy detallada y explicaba que él fue 7 años mayor en mente, pero eso también lo podría inventar alguien. La razón por la que supe llamar a Epona cuando nos conocimos es porque yo ya había estado en el rancho, yo ya te había conocido, también había conocido a Epona quien me acompañó en mi aventura 7 años después. Tal vez ya la habías escuchado yo siempre. Siempre la cantas en la noche para calmar a Epona, eso también lo sé. Pero también sé que esperas que un príncipe venga por ti, eso es algo que no has compartido con nadie, ¿cierto? Link sabía eso pues ella se lo había dicho en su aventura. No puede ser, tú en verdad, su sueño más íntimo y que en algunas ocasiones la había hecho sentir demasiado infantil, él lo sabía, ella jamás lo había contado a nadie. Esa era la prueba que necesitaba. Me hace feliz que me creas, no sabes cuánto. Link sonrió de manera sincera con cierto alivio, por lo menos una persona le creía. Pero, si la princesa hizo esto para que recuperaras el tiempo que perdiste, ¿por qué no estás feliz? Malone pensó que el haber vuelto no era tan malo, después de todo la infancia es algo que no se repite. Mi origen, yo crecí con una tribu del bosque, pero ellos no eran ilianos, eran kokiris, por lo que ellos siempre serían niños con hadas. Cuando era un niño crecí sin una, siendo marginado del grupo excepto por una amiga que me cuidó toda mi vida, ella se llamaba Saria. Cuando partí a mi viaje conocí a más personas de todas las razas, me hice amigo de todos ellos incluyéndote, incluso 7 años después, aun con el reino completamente destruido, aún estaban esas amistades que me ayudaron, ya no estaba solo como en mi infancia. Link no la dejó seguir. Cuando la princesa tomó esa decisión, todos a los que conocí desaparecieron, pues la única razón por la que me encontré con ellos fue por mi aventura y los hechos de ese tiempo. Cuando volví y solucioné todo antes de que empezara, el rey no me creyó, Saria tuvo que irse a cumplir su deber y nunca pude salvar a mi figura paterna del bosque, ya no podía quedarme con los kokiris pues yo no pertenecía allí, pero tampoco podía estar en el castillo pues ya no soy el héroe de Hyrule, solo soy un adulto en el cuerpo de un niño, nadie de los que conocí me reconoce ahora. La princesa quería un Hyrule que no tuviera 7 años de caos y me sacrifico a mí para lograrlo, en esta vida estoy solo. Al terminar de hablar sintió como un fuerte golpe impacto en su mejilla derecha, cuando alzó la vista pudo ver a Malone, llorando con la palma de la mano roja de la fuerza que usó. Entonces, estás solo, yo no soy nadie, ¿cierto? Link tomó conciencia de sus palabras y se arrepintió de decirlas, pues se había hecho a entender de que seguía estando solo y que Malone no era nadie pues no era la de su época. No, lo siento, no quise decir eso, eres la única parte de la princesa con la que pude volver a hablar e incluso formar la amistad que teníamos, no llores más, por favor perdóname. El joven abrazó a su amiga quien recostó su rostro en el cuello del muchacho para desahogarse. Ella entendía lo que Link decía, había perdido todo lo que formó por una decisión ajena, que también se pudo interpretar como un sacrificio por un bien mayor, aunque todavía no sabía en detalle su aventura sabia, que su infancia no fue la mejor, además ahora él no era un héroe por lo que todas sus hazañas en realidad nunca ocurrieron. Malone dejó un momento su llanto y levantó su cabeza para mirar a Link. Yo estaré contigo, no te dejaré solo, te lo prometo. Malone acercó sus labios hacia los del rubio para darle un suave beso que Link se demoró en corresponder pues nunca, en toda sus vivencias, había estado en una situación similar, mas aunque intentara negárselo a sí mismo, sabía los sentimientos que guardaba hacia la pelirroja, pero que no quería admitir por la diferencia de edad mental que él sabía que existía. Ambos se quedaron en ese tierno pero largo beso, hasta que Malone volvió a tener uso de razón y se alejó de golpe con la cara hirviendo de la vergüenza. Había besado a la persona que quería con todo su ser y a quien en un momento pensó que podría ser el príncipe que ella siempre soñó. Ella quería decir algo más, fue Link el que tomó sus manos para llamar su atención para luego hablar. Malone, eso fue, bueno creo que nunca estuve en algo similar. Link también tenía sus mejillas rojas mas podía disimularlo.
Yo no quería, bueno sí quería, pero, en serio lo siento, creo que debí pedirte permiso. La joven no podía mantener contacto visual con quien tenía enfrente. Yo siento lo mismo que tú, Malone, pero necesito resolver algo antes. Es un favor que quiero pedirte. Ling no quería arruinar el momento, pero el beso no había sido parte de su plan para contarle a Malone de su viaje, por lo que ahora no sabía qué diría la joven. ¿Qué es? En mi viaje tenía un hada que me acompañó por todo mi viaje, era mi amiga más grande, pero al volver, ella simplemente se fue sin decirme nada. Quiero ir a buscarla, tal vez si la encuentro pueda aclarar todo esto frente al reino, que sepan la verdad. Malone se impactó al escucharlo, pues eso significaba que él se iría del rancho. Link, ¿en serio es tan importante? Ella quería apoyarlo pero no quería que se fuera, pero si en verdad era algo tan importante para él, entonces no podría hacer nada. Sí. Bien, puedes llevarte a Epona si quieres, ella te acompañó en tus viajes, así que, sé que te ayudará. Intentaba hablar pero las lágrimas caían. Ante eso Ling la abrazó con fuerza para intentar volverla a calmar. Solo prométeme que volverás al rancho, que volverás conmigo, solo eso. Te lo prometo, volveré contigo y te contaré todo lo que hoy no pude. Con un beso sellaron esa promesa para luego levantarse e ir al rancho, con la diferencia de que ahora Malone no soltó la mano de Link en ningún momento del recorrido y fue a un paso lento pues quería disfrutar de su compañía. Antes de entrar Link le dijo que le contaría a Talon que iría a su antiguo pueblo para traer algunas cosas, era lo más creíble en vez de intentar explicar su situación. Luego de una charla con Talon, Link consiguió el permiso para ausentarse unos días, mas en realidad no sabía cuánto tiempo le iba a llevar ni tampoco había contado de los peligros que asolaban el bosque perdido, además de que podía existir la posibilidad de que él no volviera, pues sabía que los niños que se perdían en el bosque se convertían en Skull Kids. Así llegó la mañana al rancho, pero Link ya estaba en la puerta siendo despedido por Malone, pues Ingo y Talon habían comenzado las actividades que le correspondían a Link. La joven le dio a Epona y antes de que éste se subiera le dio un beso como despedida, a lo que Link correspondió para luego sonreír y dar un pequeño golpe a la yegua para comenzar otro viaje en búsqueda de su amiga, pero antes iría a avisarle a la princesa, pues ella también conocía la historia de su origen. Cabalgó hasta la ciudadela para luego dejar a Epona a la entrada de esta, pues sabía de la inteligencia del animal, evadió a los guardias como tantas veces había hecho y volvió a entrar al jardín en donde toda su aventura comenzó, viendo otra vez a aquella joven de ojos azules y cabello rubio sentada en las pequeñas escaleras de mármol. Ella levantó su vista para ser impresionada con la visita de joven de ropajes verdes. Link, ¿qué estás haciendo aquí? Ella simplemente caminó hasta encontrarse con él. Vine a informarte de algo que planeo hacer. Link comenzó a relatar todo su plan, pero con la diferencia de la posibilidad de no volver, anécdota que no le contó a Malone pues no quería preocuparla. Link, estoy al tanto de esas leyendas, y por eso considero que es demasiado peligroso. Si algo te pasa, si algo me pasa solo lo sabrás tú y las personas del rancho Lon Lon. En realidad solo hay una persona que sabe la verdadera historia, por eso quiero que si algo me pasa, toda la recompensa que me dio el rey se las des a ellos. Si no aparezco en un año, hazme ese favor. Link era muy consciente del peligro, por lo que al menos quería dejarles algo a ellos, pues lo acogieron como uno más de la familia, y sobre todo a Malone, que había sido su luz entre el tormento que implicaba el nuevo Hyrule. No te dejaré cambiar de opinión, ¿cierto? Haré lo que me pides y también llévate esto. Si tienes problemas toca esta canción. La princesa entonó una canción que invadió de nostalgia el corazón de Link, pues era la canción del tiempo. Al finalizar ella depositó la ocarina en sus manos. Gracias. Antes de irse Zelda volvió a hablar. Me alegro que hayas encontrado a alguien para querer volver. Link solo sonrió. Tengo que volver por ella, se lo prometí. Así el héroe olvidado salió sin ser visto del jardín y luego llegar con Epona, a quien acarició, y comenzó su recorrido hacia el bosque para encontrar a su vieja amiga, Puff Malone. Hacía ya 6 meses que Link se había ido. En realidad nunca dijo cuánto tiempo le tomaría ese viaje y tampoco le especificó a mi padre cuándo volvería. Ingo en muchas ocasiones nos decía que él debió de haber escapado con Epona, por lo que en muchas ocasiones tenía que salir para calmarme. Lo conocía muy bien, sé que él no era ese tipo de persona y que volvería.
Como tantas noches me quedé en una de las vallas del establo sentada, mirando a la luna y cantando la melodía de Epona. De alguna manera esta melodía lograba calmarme un poco, no quería pensar en que a Link o a Epona les hubiera pasado algo. Todos los días durante mis tareas diarias, pensaba en el caballero y el corcel que se habían marchado del rancho, quería que volviera ya, y en algunos momentos me arrepentía de haberle dejado ir, tal vez si hubiera dicho que no él seguiría aquí. Ya era la medianoche, estaba cansada por lo que bajé de la valla para dirigirme a la casa a dormir, mas el sonido de unos cascos me hizo volver rápidamente. A lo lejos podía ver como una figura montada a caballo cabalgaba para dirigirse a la entrada principal del rancho. Corrí lo más rápido que pude para llegar a la entrada. Cuando lo pude ver, Link estaba cabalgando con Epona en dirección al rancho. Volví a correr para ir a su encuentro. Cuando ya estuve a cierta distancia confirmé que sí era él. Al verme simplemente sonrió, sus ojos parecían cansados pero su sonrisa era sincera. Al ver que yo no iba a frenar él se bajó de Epona esperándome. A falta de 1 metro me lancé para abrazarlo haciéndonos caer a los dos. Yo también estoy feliz de verte. Link había caído de espaldas en la tierra. Link, ¿de verdad eres tú? No sabes lo preocupada que estaba. Por fin podía dejar salir la ansiedad de mi interior. Mis lágrimas humedecían gradualmente la ropa de Link, que acarició mi cabello aún en el suelo. Lo siento, en realidad no sé ni qué fecha es hoy. Han pasado 6 meses desde que te fuiste, pero eso ya no importa. ¿Encontraste al hada? No, pero creo que ya puedo seguir mi vida ahora. Siento que me he librado de un gran peso. No sabía cómo interpretar sus palabras. El hada fue el propósito por el que partió en ese viaje, pero no parecía molesto de no haberla encontrado. Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando él tomó mi rostro y unió nuestros labios hasta que el aire nos hizo falta. Wow, creo que no me lo esperaba, aunque él fue el que inició el beso. Luego se mostró preocupado. En serio pienso que no deberíamos hacer eso, aún somos niños. Parece que aún le preocupa tener la mente de un adulto. He vivido mi vida trabajando incluso más que un adulto, pero si quieres mantendremos esto entre nosotros hasta que seamos más grandes. Además ahora eres un niño, jajaja. No sé por qué le pones tantas vueltas. Era gracioso ver a Link nervioso. En verdad extrañaba pasar tiempo con él, pues aunque en un momento no sabía qué era lo que sentía respecto a él, luego de que me contase la verdad de su origen sabía que me había enamorado de aquel chico que encontré al perseguir a Epona. Lo mantendremos en secreto hasta una edad prudente. Solo quiero vivir a gusto con mi conciencia. Link simplemente rió nervioso a lo que yo solo asentí luego de besar su mejilla. Vamos a casa Link, a nuestro hogar. Nos levantamos y Link se quedó mirando el rancho un momento. Sí, no hay nada como un hogar al que volver. 7 años después. Narrador. Ya habían pasado 7 años desde el regreso de Link al rancho, al cual se le recibió con normalidad por parte de Talón alegre porque su hija por fin podría dormir tranquila. Hacía ya 2 años que le habían dicho al padre que eran pareja, cosa que el mayor aceptó gustoso. Link ahora tenía mucho más trabajo, pues Talón estaba muy mayor para hacer trabajos pesados, pero el joven nunca se quejaba, pues le estaría eternamente agradecido al hombre por darle un hogar. Link ya le había contado en detalle a Malone sobre su viaje en el futuro y posteriormente el cómo había caído en una tierra ajena a Hyrule llamada Termina en su viaje en búsqueda de Navi. Le contó acerca de lo que aprendió y las personas que conoció, además de cómo esa tierra le enseñó a superar su pasado y entender que lo más valioso era el presente que vivía, pues aunque sus hazañas en realidad nunca pasaron, él siempre sabría que las hizo y que lo más importante ya no era eso, sino vivir la vida con quienes amaba. Había aprendido que incluso en 3 días podían pasar muchas cosas. Malone había escuchado cada relato fascinada, e incluso siendo testigo de las habilidades de Link con la espada a petición de ella. Desde que él había vuelto pasaron cada momento que pudieran juntos, cosa que hizo que ese amor infantil se convirtiera en uno mucho más maduro, además de que Link durante los años de infancia nunca quería quebrantar su conciencia, cosa que a Malone no le desagradó y aceptó. Ella había presenciado un cambio en la actitud de Link desde que volvió, era alegre en su día a día, hacía expresiones que ella nunca le había visto y lo más importante, había vuelto con ella como lo prometió, quedándose a su lado hasta ser ya adultos. Link se encontraba volviendo al rancho ya caída la noche de realizar las ventas de la mercancía. Al ir a dejar a Epona pudo ver que Malone lo esperaba con una botella de agua.
Fue un día duro, cariño. Perdón por no poder acompañarte. Malone se había tenido que quedar para asear y alimentar al resto de los animales, pues Ingo había tomado unas semanas de vacaciones. Estuvo normal, amor, pude vender la mayoría de cosas, como siempre la leche se vendió rápido. Link terminó de dejar a Epona en su establo para luego dirigir la atención a su novia. Me alegro, pero ¿no crees que se te está olvidando algo? Creo que no. La pelirroja se dio la vuelta para dirigirse a la salida enojada por la respuesta del rubio, mas fue detenida por la cintura por este. Jajaja, no te pongas así. Link acortó la distancia para unir sus labios en un suave y delicado beso que se prolongó hasta que ambos se separaron agitados. Antes no eras tan bromista. Malone quería aparentar seguir enojada, mas no podía resistirse a su amado. Si algo he aprendido, es que siempre hay tiempo para aprender y cambiar. Malone sonrió al entender el significado de aquellas palabras, volviendo a juntar sus labios hasta que decidió hablar mirando directamente a los ojos a la persona que sí resultó ser su príncipe. Como te lo dije hace años, siempre estaré contigo. Y hasta aquí llegó este one shot. Qué bonito fic. Ya se la saben, recomienden fics para leer y subir. Hasta luego.